Hola a todos, Dios los bendiga. Continuemos nuestro devocional de Génesis en el día de hoy. Vamos al capítulo número 4. Dice el versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El conflicto del pecado. No solamente el conflicto con el pecado, sino el conflicto del pecado. Producto obviamente del pecado de Adán y Eva. La consecuencia la heredan sus hijos y nosotros, toda la humanidad, que somos sus hijos o sus descendientes. Caín y Abel tuvieron diferentes oficios. La Biblia no nos enseña por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín y sí la de Abel. Dios miró con agrado la de el menor y no la del mayor. Caín era el mayor, Abel tenía ovejas, de eso ofrendó a Dios. Se agradó Dios, pero no de la ofrenda de la tierra de Caín. Lo que sí sabemos es que Dios conoce los corazones. Algunos han deducido que por el hecho de que Dios había sacrificado un animal, obviamente tenía que hacerlo para vestirlo con pieles de animales a Adán y Eva, por su pecado, como muestra de su misericordia, no habiéndolos matado primero y luego cubriéndolos y prometiéndoles un descendiente, una simiente de la mujer para salvarlos en la lucha contra Satanás y contra el pecado. Entonces, que por haber seguido ese patrón seguramente o lo entendió bien Abel y por eso trajo su ofrenda animal, o lo entendió mal al mismo tiempo Caín. Y aunque trajo ofrenda de la tierra, no pidió excusas. Dios no solamente mira lo que se hace, sino también mira el corazón, la motivación. El caso es que Caín se ensañó, decayó su semblante, se enojó y el conflicto continuó en el pecado. No pasó ni a los nietos ni a los bisnietos de Adán y Eva, sino directamente a sus hijos, en que el mayor matara al siguiente, a Abel. Porque después de este ensañamiento, este enojo, Caín terminó por caer en lo que caemos muchos o todos cuando nos dejamos llevar por el pecado que acompaña nuestra naturaleza caída desde Adán y Eva. Lo primero que pasó con Caín fue que él rápidamente fue absorbido por el pecado. Y eso nos muestra el conflicto, porque este mismo texto en el versículo 7 nos dice que Caín fue advertido por Dios de que con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se le advierte con una frase muy parecida a la que Dios mismo le dijo a Eva como consecuencia de su pecado, cuando le dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es una frase de difícil traducción como entonces, pero lo que nos muestra es que lo que empezó como una dificultad de relación entre Adán y Eva traspasa a Caín y a Abel, ya no como pareja matrimonial, sino ya como hermanos y luego lógicamente a todos los seres humanos. Pero más que traspasar entre ellos, traspasa a la individualidad, al propio corazón, a la lucha contra la tentación, porque es muy rápido como la tentación absorbe el corazón humano, como pasó con Caín. No había existido ningún asesinato, no había muerto ningún ser humano a manos de otro, ellos no lo sabían, no lo conocían, y Caín se ensañó, decayó su semblante, se enojó, rápidamente fue tomado
por este sentimiento pecaminoso en contra de su hermano. No sabemos si él pensó, esto es injusto porque yo trabajo la tierra. No sabemos si él pensó, aunque supuestamente el patrón sea un sacrificio animal, de todas formas yo soy el que trabajo la tierra. No sabemos si él sencillamente se enojó contra Abel porque pensó que lo que Abel había ofrecido era diferente. No sabemos qué pasó por la mente de Caín. Lo que sabemos es que definitivamente se ensañó, decayó su semblante y luchó contra la tentación, pero rápidamente esta lo absorbió. Se enojó. Y no solamente se enojó, sino que se centró en sí mismo. Eso es la otra cosa del pecado. La tentación al pecado nos hace centrarnos en nosotros y autojustificarnos en lo que vamos a hacer. Y nos vuelve irracionales, nos vuelve ilógicos, porque Dios le está diciendo, bueno, no sea ilógico, no se ensañe, luche contra esto. Le está advirtiendo que él puede luchar y lo está haciendo responsable contra la tentación, pero al mismo tiempo le está diciendo, no se deje enceguecer, no sea irracional. Y nosotros podemos utilizar miles de excusas para hacer lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios, pero siempre será irracionalidad moral, no, aunque suene contradictorio, no irracionalidad del pensamiento, de la lógica, sino del corazón. Es decir, nos enceguecemos en nuestros argumentos para justificar nuestra postura, porque somos absorbidos rápidamente por el pecado y nos ponemos irreverentes, siendo irresponsables delante de lo que Dios nos delegó. Porque luego que se ensaña, usted conoce la historia, Caín mata a Abel, Dios le pregunta por su hermano, él le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dice Dios. Él se vuelve irrespetuoso definitivamente más contra Dios, que le está demandando el que hizo con su hermano. Así como cuando Dios le preguntó a Adán dónde estaba, sabiendo dónde estaba, le pregunta a Abel qué has hecho, como si no lo supiera, para que Abel le confiese, y tampoco confiesa, se rebeldiza más en contra de Dios. Y hay que tener en cuenta que si mató a Abel porque Dios miró bien a su ofrenda y no la de Caín, Caín en últimas estaba enojado contra Dios, y cada golpe que dio para matar a su hermano fue un golpe al final también de irreverente rebelión y deseos de destronar a Dios, de su voluntad y de su acción. Entonces, en últimas, cada pecado que nosotros conocemos nos absorbe en la tentación rápidamente, como pasó con Caín, nos enceguece moralmente, no viendo lo bueno y lo malo, sino nos justificamos a nosotros mismos, nos volvemos más egocéntricos y al final terminamos arremetiendo contra Dios cuando arremetemos contra nuestro hermano. Y eso todo empieza en nuestro propio corazón, ahí comienza el conflicto por el pecado. Después que Dios le da el castigo, también lo hace salir errante de la tierra y le manda a caminar por otros sectores, como pasó con Adán y Eva cuando salieron del jardín del Edén. La consecuencia es precisamente también que las circunstancias se iban a volver peor en cuanto al cultivo de la tierra y todo lo demás. Él se queja delante de Dios y le pide misericordia, y Dios en su misericordia, como con ellos que no los mató, los cubrió y les prometió un Salvador, a él misericordiosamente le promete que nadie lo va a matar, porque ese es el temor de Caín. Usted puede leer el resto del capítulo. Y si alguien lo quisiera hacer, entonces Dios lo tiene sellado de una forma especial, o marcado o protegido de una forma especial, para que 7 veces sea vengado o le acontezca a alguien 7 veces más de lo que le quiera hacer a Caín. Eso es mera misericordia o gracia común a gente pecaminosa que Dios la ha creado, pero Dios, sin su amor misericordioso, los sigue sosteniendo vivos y los protege hasta que fallecen. Luego, de los descendientes de Caín, usted puede ver la lista. Uno que es Lamec, no solamente tiene la primera relación polígama. A propósito, hagamos un paréntesis, la gente pregunta de dónde sacó la esposa Caín. Pues lógicamente fueron de sus hermanas. Tenían que buscar la pareja porque tenían que poblar la tierra y juzgarla. Se prohíbe ya más adelante las relaciones entre familiares cercanos, pero en ellos no. Y este descendiente de Caín tiene 2 esposas, comienza la poligamia y aumenta el conflicto pecaminoso. Si Caín va a ser vengado 7 veces, 70 veces 7 voy a ser vengado yo, dijo este descendiente de Caín, donde nos muestra que aumenta la pecaminosidad y el deseo de venganza, el egocentrismo, el deseo de hacer su propia voluntad, el enceguecimiento moral, la rapidez para reaccionar y lógicamente la rebeldía contra Dios, el deseo de que Dios conceda lo que nosotros digamos y no que Él haga su voluntad. ¡Wow! Eso apenas en tan corto tiempo. Al final
eso va en contra de lo que Cristo nos mandó, porque Cristo mandó, recuerden a Pedro, 70 veces 7 a perdonar, y los creyentes por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón somos transformados para hacer todo lo contrario. No dejarnos absorber por la rapidez de la tentación, no dejarnos volver egocéntricos sin pensar en los demás, no enceguecernos moralmente justificándonos a nosotros mismos y no ser irreverentes y rebelarnos definitivamente contra Dios, sino ser sensibles y reconocer nuestras faltas y dejar que Él nos corrija y nos restaure cada vez que caigamos. Eso lo hace por la obra de su Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Al final este capítulo termina diciendo: y conoció de nuevo Adán a su mujer, porque al principio la conoció sexualmente para poder tener a sus hijos, la cual dio a luz un hijo, otro varón, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta descendencia de Caín no invocaba el nombre de Jehová, lo que nos quiere decir la descendencia de Set, que fue el sustituto de Abel, como sí lo hizo Abel, se deduce del texto, sí llegaron los descendientes de Set a invocar el nombre del Señor y reverentemente se apegaron a Él para que Él los restaurara. Eso es lo que tenemos que hacer por la fe en Cristo, pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, porque solamente el milagro de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón nos libra de la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. Todavía no de la existencia de esa naturaleza definitivamente, es decir, sí la transforma en una naturaleza santa, pero seguimos siendo tentados por el pecado. Pero sí somos definitivamente de una vez, tan pronto nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo y convertidos a Cristo, somos liberados de la esclavitud del pecado para que podamos vencer, no solo donde Adán y Eva fallaron, que ahí fue donde realmente Cristo venció perfectamente, sino donde Caín falló dejándose llevar por el conflicto interno del pecado. Nosotros podemos cada día más vencer en santificación del Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos porque el conflicto con el pecado existe. Y ayúdanos porque nosotros como creyentes, ahora que somos conscientes de nuestra pecaminosidad y conscientes al mismo tiempo de tu obra a través de Jesucristo para perdonarnos, también al mismo tiempo somos más conscientes de nuestra irreverencia delante de ti, nuestra falta cuando pecamos y sufrimos en la lucha contra el pecado y permanecemos en pie de lucha en contra de lo que llevó a nuestro Señor a la cruz. Confiamos en que seremos cada día más libres del pecado y seremos cada día más conforme a nuestro Señor, y entendemos que Él fue el que pagó y por eso tenemos libertad de la condenación. Pero gemimos, oh Santo Señor, como gemía Pablo en Romanos capítulo 7, para ser librado de este cuerpo de muerte. Pero no porque queramos morir, sino porque queremos cada día vencer más el pecado que todavía nos asedia, y queremos cada día más acercarnos al día cuando nos encontremos contigo, libres totalmente del pecado, de la presencia del mismo, de la tentación, del egocentrismo, de la egolatría y de la rebelión contra ti. Te damos gloria a ti, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, para liberarnos y santificarnos, para perdonarnos y darnos libertad de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga.